Un buen médico hará un estudio previo de una persona para poder diagnosticar, para poder recetar un medicamento, para llevar a una persona a un tratamiento. Un buen fiscal hará un estudio previo de un caso para poder llevar a una persona a juicio. Una persona que es un político va a realizar una campaña política previa antes de presentarse a las elecciones. Yo voy a hablarte hoy acerca de la previa. Algo previo, según el diccionario, es aquello que es anterior o precede en el tiempo a otra cosa a la que generalmente condiciona o sirve de preparación. Es por eso que previo a un matrimonio la pareja debe conocerse. Es por eso que previo a que te den trabajo tendrán que tomarte a prueba, seguramente lo harán. Es por eso que previo a que una autoridad política, por ejemplo un intendente, te pueda atender en su oficina, tendrás que elevar una nota previa. Dios siempre hizo algo previo a una obra terminada o a llevar a cabo un plan, ¿sí? Siempre hizo algo previo, es como preparar el escenario. Es por eso que, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, encontramos que cuando Dios va a darle forma, va a ordenar la tierra, va a dar vida a este planeta, dice que primero, previo, creó los cielos y la tierra. Es por eso que antes de que Israel cruzara el Mar Rojo y Dios abriera el Mar Rojo en dos para que saliera Israel de Egipto y conducirlo a la tierra prometida a través del desierto, Dios previamente preparó un líder, Moisés, y esto tardó 14 años. Es por eso que previo a que Dios enviara al apóstol Pablo a predicar a las naciones, él lo preparó durante 14 años allí en Tarso, porque toda obra previa de Dios se anticipa a cosas grandes de Dios. Cuanto más grande es lo que Dios hará en su vida, más grande será la previa. Si puedes abrir tu Biblia en Jeremías capítulo 1 versículo 18, ahí está el texto. Solamente en este versículo me voy a enfocar en este mensaje. Mientras lo buscas, te recuerdo que te suscribas a este canal. Es una buena forma de que estemos conectados. Esta plataforma solamente ha sido consagrada para transmitir un mensaje de Dios. Creemos firmemente en la palabra de Dios. Dice Isaías que es como la lluvia que desciende, como la nieve que riega la tierra, que la hace producir y germinar, que es prosperada en todo aquello para el cual Dios la envía. Si en este momento estás viendo este video, estás oyendo este mensaje, seguramente Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo este tiempo para llegar a tu vida con una palabra clara, algo que transforme tu vida y le dé una nueva dirección a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu economía, a tu salud. Entonces Jeremías capítulo 1 versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mientras más grande suele ser la adversidad, mientras más grande suele ser los procesos en los cuales Dios a veces nos hace pasar, los procesos previos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, más tambalea nuestra fe tambalea en los procesos. Sin embargo, la Biblia dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe, porque si nosotros tenemos fe es porque responde a la fe de Dios. La fe de Dios no está fundamentada en los procesos. La fe de Dios está fundamentada en la obra terminada. Él puede ver la obra terminada. Nosotros dudamos, nosotros a veces nos llenamos de incertidumbre, de pensamientos, porque no vemos la obra terminada, estamos solamente viendo el proceso. Durante ya casi 1 año y medio, vamos para 2 años, cerca de casa donde vivo están haciendo un segundo tramo de la ampliación de una ruta muy importante, una ruta provincial. Es una ruta que en este tramo va por parte de cerros al pie de la montaña, entonces hace que el trabajo sea verdaderamente dificultoso. Muchos cerros los han comido, en muchos lugares los han tenido que rellenar. Desde el principio, para todos los que transitamos por ese camino, se nos hizo algo muy dudoso, y era algo que no entendíamos, y todo el mundo se preguntaba, pero qué cosa extraña. Y cuando hablabas con alguien, con algún vecino, te decía, pero la verdad no se entiende lo que están trabajando. No hace mucho subieron un video a YouTube, no sé si las autoridades
o los arquitectos, quienes lo subieron, pero subieron un video a YouTube con la maqueta de la obra terminada, de cómo se va a ver esa ampliación terminada. Fue entonces cuando a todos nosotros se nos corrió como un velo y empezamos a entender lo que antes no entendíamos, porque antes estábamos viendo solamente el proceso, pero ahora veíamos la obra terminada y uno dice, bueno, ahora entiendo, acá van a hacer un puente, acá van a hacer un desvío, acá van a hacer una rotonda. Es importante entender que la fe de Dios tiene que ver con la obra terminada, porque Dios ve la obra terminada en nuestra vida. Jeremías capítulo 1 versículo 10 nos revela un principio que va más allá del propósito original de este versículo. Esta es una palabra específica de Dios dada a una persona específica, el cual es el profeta Jeremías, con una misión específica. Sin embargo, revela un principio muy importante, y es que Dios ve la obra terminada. La obra terminada en este versículo es la parte final del versículo, que es plantar y edificar. Estas dos palabras a nosotros nos suenan muy bien. Todos venimos a Dios con esta premisa de que Dios nos edifique, de que Dios edifique nuestra vida, de traer bendición. Queremos ver afirmados nuestros proyectos, nuestros sueños. Sin embargo, hay un proceso previo, y es lo que muchos no tienen en cuenta. El proceso previo era arrancar, derribar, destruir, arruinar. Estas cuatro palabras son palabras que a todos nos cuesta asimilarlas. Nosotros queremos la obra terminada de Dios, pero pasar por estos procesos a veces suele ser algo confuso, algo doloroso, algo que a veces trae cierta incertidumbre en nuestra vida. Y muchos no aceptan pasar por los procesos. Es por eso que muchos se apartan de la fe, muchos naufragan de la fe, porque la realidad es que para poder ver la obra terminada de Dios en nuestra vida, para que esa obra terminada sea algo palpable en nuestra vida, debemos pasar por los procesos. Y el proceso es lo previo, o el proceso es la previa, y lo duro de aceptar, de acuerdo a este versículo, es que el proceso de Dios es demolición. Con esa sola palabra podríamos resumir las otras cuatro. Sin embargo, vamos a desarrollar las otras cuatro palabras que aparecen en este texto, porque son las cuatro cosas previas que necesitamos nosotros atravesar si queremos que la obra de Dios sea terminada en nuestra vida. La primera es arrancar. Esta palabra arrancar ya comienza a ser dolorosa. Todo pecado visible resulta de una raíz invisible. Es por eso que a veces nosotros tratamos con malos hábitos, pero no tratamos con la raíz que produce esos malos hábitos. O tratamos con ciertos pecados, nos enfocamos en ciertas cosas, decimos esto yo no lo voy a hacer más, pero nos olvidamos que hay alguna raíz ahí. Por eso que muchas personas, aún sin Dios, logran dejar vicios. Yo conozco personas que dijeron, nunca más fumé, me tomé la determinación, tengo fuerza, voluntad, y nunca más fumé. Sin embargo, se abrió otra adicción paralela. Hay gente que deja el alcohol y se vuelca al cigarrillo, hay gente que deja el cigarrillo y se vuelca al alcohol, o gente que deja el alcohol y se vuelca a la pornografía o al juego, o comienza a suplantar ese vacío que hay en el corazón, porque la realidad es que allí hay una raíz, hay algo que produce el resto de los pecados. Por eso que necesitamos hacer una distinción entre pecados y pecado, porque el pecado es nuestra naturaleza caída. Los pecados son las cosas o los frutos de esa naturaleza caída. Allí, por ejemplo, en Romanos 7:17, el apóstol Pablo sintetiza esto. Dice, de modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es por eso que nosotros necesitamos ir a la raíz. Y la palabra con la que Dios utiliza para ir a la raíz es la palabra arrancar. Esta palabra proviene del hebreo natás, que significa rasgar o separar, como se rasga o se separa una tela. Arrancar, que significa desarraigar, como un árbol, no que se corta, porque si cortás con algo, luego vuelve a brotar, sino que se saca de raíz. Esta palabra significa también sacar por completo. Sacar, extirpar, como un apéndice. Cuando una persona sufre del problema de apéndice, se ha reventado el apéndice, no pueden ir a curar allí, no pueden ir a coser, no, hay que extirpar. Y esto es lo que Dios hace con el pecado en nuestra vida. En Mateo capítulo 15, versículo 3, el Señor dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hay cosas que el enemigo se ha encargado de plantar en nuestra vida, de sembrar una semilla allí que ha traído dolor, que ha traído rencor, que ha traído frustración. Pero son plantas que el enemigo ha plantado, sin embargo Dios dice que Él las va a desarraigar, porque no importa cuántas veces cortes con algo, si Dios no lo saca de raíz en tu vida, entonces volverá a brotar. La segunda palabra que aparece allí como parte del proceso, como parte de la previa de Dios para hacer una obra o para llevarnos a una obra terminada, es la palabra destruir.
El evangelio que primero no destruye, tampoco luego edifica. El evangelio primero tiene que destruir para poder edificar. Y uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es pensar que es bueno. Yo jamás he hablado con una persona que me diga, no, yo vengo acá porque yo soy malo, porque soy pecador. Todos llegamos, yo también llegué así, pensando que mi situación en la que me encontraba era resultado de que alguien me hizo esto, de que tal persona, de que otros tenían la culpa. Hasta que me di cuenta que el culpable era yo, hasta que me di cuenta que el pecado estaba en mí. Y eso es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo al traer convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestra vida. Pero para ello tuvo que destruir mis pensamientos, tuvo que desarmar mis pensamientos, porque mis pensamientos eran de que yo era una buena persona. La palabra destruir proviene del hebreo abad, que significa hacer desaparecer. Así como a veces envías un WhatsApp y de repente decides eliminarlo. Inmediatamente presionas, pones eliminar y se acabó el WhatsApp. De la misma manera, Dios tiene que hacer desaparecer. La palabra esta significa deshacer, como un cadáver que es sepultado y con los años se desaparece, se hace polvo. Esta palabra destruir significa desvanecer, así como la niebla. Que no sé si alguna vez anduviste por un camino y no se veía más de 2 metros de distancia, pero de repente es como que la niebla se disipa y desaparece de manera instantánea. Segunda de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Una fortaleza era algo que se levantaba, una pared que se levantaba para resguardar una ciudad. El enemigo suele poner pensamientos en nuestra mente, o son cosas que se han ido formando a través de los años, a través de la experiencia, y de repente el enemigo forma una fortaleza, o nosotros mismos levantamos una fortaleza para que nadie toque nuestros pensamientos. Yo soy así, yo pienso de esta manera, así nací, así me voy a morir. Así muchas veces decimos eso. La realidad es que Dios tiene que destruir estas fortalezas en nuestra mente, ¿sí? Para que la verdad de Dios pueda penetrar en nuestra vida. La cuarta palabra que aparece allí, que es parte del proceso, parte de la previa, para que podamos ver la obra de Dios terminada en nuestra vida, es la palabra arruinar. Hoy, ¿cómo nos duele a nosotros pensar que Dios va a arruinar cosas en nuestra vida? Tu potencial es algo que está, pero que necesita ser liberado, como la cubierta de una semilla. No sé si vos ves una semilla, es una semilla, cada semilla a veces tiene su atractivo, o no, pero tiene su característica. Y uno dice, qué bonita la semilla, pero la realidad es que para que esa semilla, que tiene el potencial de hacer un árbol, o que tiene el potencial de dar mucho fruto y reproducirse, tendrá que ser arruinada esa cáscara, o como la cáscara de un huevo. Si ves un huevo allí, para que nazca ese polluelo allí, esa cáscara debe ser arruinada. O como la crisálida de una mariposa, que la ves colgada en un árbol, pero de repente tendrá su forma, tendrá sus cosas, pero tiene que ser arruinada para que dé a luz allí esa mariposa. La palabra arruinar proviene del hebreo natach, que significa agrietar, como un vaso que se agrieta y no sirve nunca más. Significa quebrar, como cuando se cae algo al piso y se quiebra allí la cerámica o una baldosa. Significa romper, como se rompe un celular que se cayó al suelo y un vehículo le pasó por encima, lo destruyó. Segunda de Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. La palabra allí se refiere al Espíritu Santo morando en nosotros. El tesoro es lo que Dios ha puesto en tu vida. El vaso de barro somos nosotros. Para que ese tesoro salga a la luz, Dios tiene que arruinar nuestro vaso de barro. Porque lo importante no soy yo, ni lo que tengo yo. Lo importante es Dios y lo que Él ha puesto en mi vida. A menos que Dios arruine ese vaso. ¿Y cómo nos cuesta que Dios arruine nuestros planes? Dios muchas veces va a arruinar nuestros planes. Va a arruinar nuestro carácter. Va a arruinar lo que sentimos. Va a arruinar lo que nosotros creemos que somos. Para poder dar a luz, tiene que arruinar el vaso de barro para que salga a luz la obra y para que podamos ver la obra de Dios terminada en nuestra vida. La cuarta palabra, y con esto termino, que es parte de la previa de la obra de Dios terminada en nuestra vida, es la palabra derribar. Existe una fe viva y una fe muerta. Esto decía mi pastor. La fe viva tiene que ver con Dios, pero hay una fe muerta que dice yo creo. Y todo, hasta el ateo dice yo creo en algo. Pero es una fe muerta. Y aunque ambas fe, tanto la fe viva como la fe muerta, tiene sus argumentos, estas dos fe juntas no pueden convivir. Dios
el Dios de la Biblia no es igual al Dios del razonamiento. ¿Sí? Mucha gente dice, yo creo en Dios a mi manera. Y como yo creo a Dios a mi manera, yo creo que Dios aprueba esto que yo hago. O que Dios consiente en que esto que yo hago está bien. Y no tienen cargo de conciencia porque creen en ese Dios que les aprueba lo que ellos hacen o sus decisiones. Sin embargo, el Dios de la Biblia dice otra cosa. Entonces ahí está la fe viva y la fe muerta. La palabra derribar proviene del hebreo harás, que significa desbaratar. La gente que construía la torre de Babel ahí en el libro de Génesis dice que la humanidad construyó una torre, dice, para que lleguemos al cielo, cuya cúspide llega al cielo, cosa que si viene otro diluvio sobre la tierra nosotros podamos salvarnos y no seamos esparcidos sobre la tierra. Pero Dios tuvo que allí derribar esa torre. La palabra derribar significa desmoronar. Y a veces Dios desmorona a una persona, como lo desmoronó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que Dios le había dado fuerza, imperio, poder. Pero Dios se lo había dado y él creía que toda Babilonia la había hecho él. En un momento dice, pero ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? En ese momento Dios lo derribó y estuvo 7 años comiendo como un animal allí pasto y le crecieron pelos por todos lados. Dios a veces tiene que derribarnos a nosotros para que podamos levantarnos nuevamente. Esta palabra significa hacer rendir. Como hizo rendir Dios a Faraón, rey de Egipto, enviando plaga tras plaga, y Faraón volvía a endurecer su corazón, hasta que por último cayó derribado, cuando Dios tocó lo que más le dolía. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El ser humano sin Dios es una persona altiva, es una persona que tiene sus argumentos, sus cosas en su vida. Adán y Eva, por ejemplo, tenían sus argumentos. Ellos, cuando cayeron en pecado, Dios le pide cuenta a Adán, dice, fue la mujer que me diste. Dice, la culpa tiene ella, además también la tenés vos que me la diste. Eva dice, no, fue la serpiente. Son argumentos. Y el ser humano tiene sus argumentos para tratar de justificarse. Pero Dios va a derribar todos nuestros argumentos, para que reconozcamos que hemos pecado, para que reconozcamos que necesitamos el perdón de Dios y para que aceptemos a Cristo como único y suficiente Salvador. Quiero terminar con esto. La diferencia entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser está en el camino previo. Lo que eres y lo que puedes llegar a ser. La diferencia está en el camino previo, en la previa. ¿Sí? Es por eso que hay buenos y malos futbolistas. La diferencia es la previa. Para que una persona llegue a ser un buen futbolista, tendrá que esforzarse, tendrá que hacer un entrenamiento previo. Es por eso que hay buenos y malos boxeadores. Un buen boxeador, uno que llega a ser campeón del mundo, tendrá que tener un proceso previo. Es por eso que hay buenos y malos cristianos. La diferencia siempre está en la previa, en pasar por el proceso. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay gente que nunca llega a ser un buen soldado, parecen soldados de cartón, nunca pueden vencer en las batallas, porque no soportan la previa, porque no están dispuestos a soportar el proceso, la demolición de Dios, para que Dios llegue a plantar, para que Dios llegue a edificar. Hay quienes nunca llegan a ver el punto de bendición de Dios, nunca llegan a ver la obra terminada, nunca llegan a estar firmes, nunca llegan a ser plantados, nunca llegan a ser edificados. Y la realidad es que muchos viven escapando de la previa. No seas uno de ellos. Pasa por el proceso previo, porque así dice el Señor, dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios tiene pensamientos de bien. La obra terminada que Dios quiere hacer en tu vida es una buena obra. No tengas temor a pasar por la previa, porque la previa siempre será el paso necesario para que veas esa obra en tu vida, para que seas sano, para que tu matrimonio sea restaurado, para que tus proyectos sean llevados a cabo, para que la salvación alcance todas las áreas de tu vida, para que tu familia sea salva, para que salgas de esta situación en la que estás. Es necesario la previa. Dios está tratando con tu vida y Él ve la obra terminada. Aliéntate con eso. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de los que está viendo este video.
está oyendo este mensaje. Yo confío en el poder de tu palabra y por eso envío tu palabra en un acto de fe, creyendo que harás la obra, Señor, para la cual es enviada, porque esa es tu promesa. Hay mucha gente que está atravesando un proceso previo y que la fe ha tambaleado en su vida y tal vez está dudando. Señor, yo sé que esta palabra llega en un momento en el cual, Señor, Dios mío, le alientas. Es un momento en el cual la fe es fortalecida, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Por eso que envío esta palabra, Señor. Hay muchos, Señor, que están más cerca del milagro de lo que imaginan, Señor. Y han sentido el deseo de bajar los brazos, Señor, pero esta palabra viene a traer fuerzas, Señor, para seguir adelante y para alcanzar esa obra terminada, para que nos plantes y nos edifiques en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que la compartas y entonces bendecirá también la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.